Muy buenas noches a todos. Nos complace estar con ustedes el día de hoy para discutir el tema de estrategias de liderazgo. Sabemos que como ex becarios de programas que valoran y promueven nuestro potencial de liderazgo y al haber experimentado un intercambio, una educación intercultural, es razonable considerarnos responsables de asumir liderazgo y realizar acciones significativas que colaboren al desarrollo cultural y educativo de nuestras comunidades. El día de hoy nos enfocaremos en analizar estrategias de liderazgo en el sector educativo y cultural, ya que estas áreas son fundamentales en nuestras vidas, pues están fuertemente conectados con nuestra identidad, nuestra historia, nuestros valores, temas que nos mantienen en movimiento aun cuando parece que el mundo ha experimentado una pausa. La cultura y la educación no se detienen y de hecho hoy son más necesarios que nunca. Para llevar a cabo un breve análisis de las estrategias de liderazgo, contamos con la presencia del politólogo Guillermo Barquero y también del gestor cultural Kelsey David y de su servidora Rosemary Ochoa del programa UGrad. Yo hoy estaré moderando este conversatorio con ustedes. Nuestros invitados poseen una experiencia muy amplia en los temas de educación y cultura, comenzando con el panelista Guillermo Barquero del Fulbright Program que está actualmente en Costa Rica. Él es el presidente de la Asociación Fulbright de Costa Rica, politólogo de la Universidad de Costa Rica, asesor presidencial, legislativo y además director del despacho de la Presidencia de la Asamblea, jefe de cooperación internacional de la Contraloría General de la República, consultor de la Alianza Cooperativa Internacional, presidente fundador del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Costa Rica, presidente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica y además presidente de la Fundación AFS Costa Rica y miembro de la Junta Directiva Internacional de la AFS. También tenemos al panelista Kelsey David del IVLP Program que actualmente se encuentra en Honduras. Él es el ganador de los 10 jóvenes más sobresalientes de Honduras, el Junior Chamber International. Es un cantante lírico certificado por el programa en canto lírico de la Escuela de Música Fonchín. Además, él es actor, bailarín y pintor. También es gestor cultural certificado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él es el actual responsable de Cultura y Comunicaciones de la Alianza Francesa, el ex coordinador de cultura de la Municipalidad de San Pedro Sula y el ex becario en Digital Tools de Brasil para American Spaces de Estados Unidos en Latinoamérica. Con esta presentación les damos la bienvenida a todos y en estos momentos daremos inicio con la ponencia del panelista Guillermo Barquero, seguido de Kelsey David. Le concedemos entonces la palabra a Guillermo Barquero. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, lo importante es entender el papel de la educación internacional, en el sentido de que es a través del intercambio y la formación de profesionales una forma eficiente y efectiva no solo de alcanzar la paz y el entendimiento, sino para contribuir al desarrollo de las naciones. Esta debe ser, por tanto, una de las tareas más importantes a la que contribuyamos a partir de nuestro liderazgo, los exbecarios en nuestro propio entorno. También, por supuesto, es fundamental tener un propósito. El propósito es que en estos tiempos de crisis, los exbecarios, pero no solo los exbecarios de distintos programas, sino también los líderes de la sociedad civil en general, tenemos responsabilidad en esta región centroamericana de unir nuestros mejores esfuerzos, entendiendo que nuestra formación profesional, entendiendo que pertenecer a distintas disciplinas nos da una gran responsabilidad luego de haber tenido una experiencia de intercambio e intercultural formativa, dado que es la esencia del tema de la educación internacional. Entonces, si hay un propósito en estos tiempos, tiene que haber una estrategia. Y es importante definir que debe haber una estrategia para nosotros en esta región también como ex-becarios y como participantes activos de nuestros propios entornos. Esto quiere decir que deberíamos elaborar una agenda sobre temas que nos son comunes. Y creo que este congreso ha sido un espacio maravilloso para darnos algunos temas como ciencia y tecnología,
como emprendimiento, como educación, por supuesto, liderazgo. Entonces, debemos establecer una agenda común en la estrategia y también, por supuesto, debemos buscar formas de acción, no solo multilateralmente, sino entre organizaciones. Es decir, nosotros no pretendemos que entre todos podamos llevar adelante un montón de tareas en esta región, pero el Congreso ha sido un ejemplo de que sí se puede y que a lo mejor las propias organizaciones, entre nosotros con nuestra propia entidad organizacional y con otras de la sociedad civil, podamos caminar juntos en algunos proyectos muy específicos. Voy a hacer varias reflexiones en este momento. Para nosotros, especialmente los Fulbrighters, que tenemos como norte al senador Fulbright en su propósito, yo quiero recordar tres cosas nada más que dijo el senador en el momento en que creó estos programas. El primero es que si él quisiera ser recordado como disidente en tiempos difíciles, porque cuando las grandes esperanzas y las grandes aspiraciones se ven amenazadas, solo hay dos caminos: o ser disidente y luchar, o desertar. Y ese no es el camino. Precisamente señalo esto porque esa es una actitud de liderazgo en condiciones difíciles, que fue precisamente las condiciones en que se crearon los programas Fulbright, justamente en medio de la Guerra Fría. El segundo pensamiento es más filosófico del senador Fulbright, cuando dice que el futuro no está en las estrellas, ni tampoco alcanzando otros planetas, está en nuestras propias mentes y en nuestros propios corazones. Él decía que el liderazgo creativo y la educación deben ir totalmente de la mano, y es el primer requerimiento para tener un futuro esperanzador para la humanidad. El liderazgo, el aprendizaje, la empatía entre cultura era y continúa siendo el propósito del programa Fulbright, de un programa internacional que él tuvo el privilegio de promover, porque señala como tercer pensamiento: el simple propósito de la educación internacional en un programa de intercambio es erosionar la desconfianza enraizada culturalmente que pone a unas naciones contra otras. Es esencial apuntar a alentar a la gente de todos los países, como lo hacemos nosotros en este momento, y especialmente a sus líderes políticos, que detengan su negación a otros el derecho de ver su propia realidad y desarrollar una nueva manera de pensar sobre cómo evitar guerras antes que atizarlas. Entonces decía, el intercambio y la educación internacional no pretenden ser una panacea, sino una avenida de esperanza. Nuestra mayor esperanza y posiblemente la única concebible para la supervivencia y mayor progreso de la humanidad. Hay que entender entonces que cuando nosotros planteamos nuestros propósitos, están hechos con fundamento en una filosofía, en un norte que fue formulado hace 75 años y que continúa teniendo una vigencia extraordinaria. De momento me detengo para darle el paso a Kelsey, de modo que podamos completar el análisis entre educación y cultura, y nuestro gran amigo Kelsey, que además tiene una formación en el área cultural envidiable que todos quisiéramos tener. Creo que están en mejores manos ahorita. Kelsey. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, Rosemary. Para mí es un honor pues estar compartiendo en este congreso, ¿verdad? Y usted mencionaba esta relación entre la educación internacional y la formación de una cultura de paz como herramienta de cambios sociales. Quiero decirle a todas las personas que están viendo esta conferencia, y lo que voy a proponer en la parte de cultura como herramienta de cambio social es basado en la experiencia de un IBLP meramente en el área de cultura, viendo los cambios sociales provocados de las instituciones culturales en Estados Unidos. Y quiero comenzar diciendo que Estados Unidos ofrece a las instituciones culturales de todos sus estados más de $2 billones para el fortalecimiento de sus iniciativas que vayan acorde al desarrollo de las personas y que puedan compartir
y poner en prioridad la cultura como una herramienta de cambio. Y entonces, en ese sentido, quiero iniciar pues poniendo en un actual contexto lo que es la situación mundial, y esto ha provocado una crisis sanitaria, social y económica. Eso lo han podido ver en las diferentes conferencias que se han estado dando a través de este congreso, y es que esto ha puesto al desnudo, sin protección, a varios sectores, y especialmente aquel sector que trabaja por la construcción social, artística, educativa, aquel sector que trabaja en la conservación del patrimonio y el acervo cultural de un pueblo. En ese contexto, las instituciones aún existentes, instituciones culturales, y estoy hablando meramente para las regiones más desfavorecidas como las nuestras en Centroamérica, están tratando de adaptarse a las nuevas formas de hacer cultura, y que esto siga siendo importante y de que de alguna manera la cultura no deje de ser tangible. A través de este nuevo estilo de vida que se ha optado, se busca la reinvención y se adopta un liderazgo creativo que permita la sostenibilidad cultural y la participación artística. Entonces, en ese contexto estamos hablando de una cultura de paz como herramienta de cambio, pero ¿qué significado tiene el liderazgo dentro de la participación cultural? Y aunque la mayoría de los autores reconocen que el liderazgo es un fenómeno universal, el sector cultural mantiene su crecimiento a pesar de del difícil panorama económico mundial. Solo en Latinoamérica, quiero decir como dato especial, más de 190 instituciones culturales han cerrado por falta de apoyo económico y hasta cierto punto como falta de una estrategia de liderazgo meramente que permita a sus instituciones mostrarse avanzadas, mostrarse competentes a estos nuevos tiempos. En ese sentido, quiero decir que no solo es complementario, sino que también constituye un aspecto sustancial en las sociedades civilizadas, en la economía, en un proceso de redefinición, un proceso de reinvención de las instituciones culturales partiendo de esta situación actual. Y la verdad, este enorme desafío, como lo dice la diapositiva en este momento, obliga a apostar por la excelencia creativa, la innovación y la renovación de quienes elaboran meramente en este sector cultural. Partiendo de esto y de acuerdo con las dificultades que se presentan, se propone impulsar el desarrollo de líderes culturales que puedan aportar sus capacidades y competencias para el posicionamiento del sector cultural como una herramienta de cambio social. Y muchas personas se van a preguntar, bueno, esto es algo que ya hemos escuchado. Muy bien, pero este es el tiempo de la reinvención también para el sector cultural, y la cultura junto con la educación van de la mano. ¿Por qué? Porque hoy escuchaba una máster en Honduras, Marisela Nolasco, que decía las habilidades blandas son aquellas que se utilizan para fortalecer el liderazgo en la educación, para poder crear una nueva visión, una nueva perspectiva de vida en las personas, en los niños, en los jóvenes, en la implementación del arte, la cultura en la educación. Bien, volviendo al tema, la cultura como una herramienta de liderazgo en cambios sociales, propone estrategias de reinvención, como lo dije, para los gestores culturales, y esto les estimula a desarrollar sus competencias de liderazgo durante su carrera profesional. Las organizaciones e instituciones culturales actualmente, pues se propone incluir el desarrollo del liderazgo en su orientación estratégica, tal como lo he dicho, estudiando y reflexionando las necesidades específicas de un sector en constante cambio, un sector que sobre el impacto puede tener la participación de la ciudadanía en el desarrollo de la industria cultural y el reciclaje de sus profesionales que la gestionan. Bien, partiendo de esto, quiero exponer la redefinición de la estrategia en el liderazgo cultural y de qué manera las instituciones culturales comienzan a realizar eventos basados en liderazgo y que le permita la participación ciudadana. La importancia de esta ponencia es facilitar estas herramientas a los líderes culturales. ¿Y por qué líderes culturales? Y esta es la parte que yo quiero proponer en esta ponencia, y es que
Normalmente se le conoce como un gestor, un promotor, pero los tiempos ahora, después de la pandemia, van a dificultar un poco la parte de la gestión y la parte de la promoción. En este caso, se necesita un líder cultural que esté formado y que tenga la capacidad de reinventar y redefinir una cultura de un pueblo. Partiendo de eso, yo quiero exponer este tipo de liderazgo que se opta en las instituciones culturales. Comenzamos con un liderazgo en una cultura inclusiva. Esta inclusiva apuesta por una sociedad diversa e inclusiva, con una igualdad de oportunidades en la que la cultura se aboca como un derecho para que todo el mundo, que no tiene solo el acceso, sino que también los espectadores como creadores y gestores puedan participar en esto. Y cuando hablo de inclusivo, hablo sobre las discapacidades cognitivas, las discapacidades físicas que se están volviendo, siempre han sido parte de nuestro entorno, pero de qué manera estamos haciendo la inclusión de estas personas. Participé en una institución cultural en Pittsburgh que era exactamente para personas con discapacidad, y lo que esto creaba realmente formaba otro tipo de personas. Ahora, ¿qué pasa con el liderazgo en la cultura con equidad? Y quiero que vayan entendiendo la relación que lleva junto todos estos tipos de liderazgo y cómo va implementada la educación dentro de ellos. Y tenemos una cultura con equidad, y en este ámbito resulta vital para garantizar la libertad de expresión de todas las personas que en ellas están. Una igualdad de género, sin exclusión de sexo, de raza, y que esto permita en los ámbitos del patrimonio, la creatividad y la diversidad cultural. Y esta es una de las prioridades que estuve leyendo más esenciales que propone la UNESCO para fortalecer el gremio cultural a partir del 2021. Una cultura con equidad. Ahora encontramos el liderazgo en la multiculturalidad, y esto comienza en la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico, social, y de qué manera implementamos este liderazgo, y es la manera de abarcar todas las diferencias que enmarcan la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género, integrando todos estos, dándoles participación. Ahora tenemos un tipo de liderazgo en derechos humanos, ya estoy concluyendo. Son derechos, este tipo de derechos son promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan el acceso a la cultura y que éstas mismas puedan participar en aquellas que sean de su elección. ¿Qué quiere decir? La cultura está hecha para todos. Luego tenemos el liderazgo en el patrimonio, y esto quiero enfocarme porque me llamó mucho la atención en el rol que optan los nuevos líderes culturales en este nuevo tiempo. Y es que los líderes culturales, partiendo de esto, conocen las raíces de las comunidades, valoran, concientizan a las comunidades sobre el rescate y la propuesta de nuevos legados tangibles y, por supuesto, el patrimonio intangible, fortaleciendo las herencias de cada uno de los pueblos. Esto me lleva a decirles que entonces, ¿qué es lo que están haciendo para poder dejar una herencia? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que están asumiendo para la conservación? Y no solo para la conservación, sino que también para la creación de un nuevo patrimonio de las nuevas generaciones. Luego nos encontramos con un liderazgo en la cultura digital. Esto que estamos haciendo en este congreso es una nueva manera de un liderazgo de cultura digital, y es el uso correcto de las plataformas virtuales y el acceso a el acceso digital que puedan alcanzar nuevos espacios, nuevas personas de cualquier región, de cualquier parte del mundo, dejando una memoria virtual y creando una agenda cultural digital que sea incluyente, que sea diversa, democrática y compartida. Mi mensaje para poder concluir mi participación en este momento es que el líder cultural debe comenzar a tomar acciones que permitan cambiar la historia de un pueblo a través de las artes, enfocado en la cultura y pensando en la educación meramente como una herramienta
de cambios sociales. Esa es mi participación con respecto a la cultura como una estrategia de liderazgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, Guillermo y Kelsey, por regalarnos nuevas perspectivas para poder interpretar el papel del liderazgo en la educación y la cultura. De hecho, el abordar estos temas, la educación y la cultura como herramientas de cambio, nos recuerda el mero propósito, la esencia de los objetivos como nuestros roles de ex becarios. Así que, en virtud del tiempo, he seleccionado algunas preguntas para nuestros exponentes. Voy a proceder a leer dichas preguntas. La primera es para Kelsey. ¿De dónde nace tu vocación, tu fuerte vocación por el arte y la cultura? Y si nos regalas algún consejo. La siguiente sería para Guillermo. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío de la educación internacional? Y finalmente una para ambos, que sería: ¿es posible desarrollar una estrategia conjunta sobre estos temas en tiempos de crisis? Así que, Kelsey, si nos regalas una respuesta de dónde nace tu fuerte vocación por el arte, y si nos regalas un consejo. Claro que sí. Bueno, ¿dónde nace mi fuerte vocación por el arte? Desde que nací, pues me he dado cuenta que vine dotado con un poco de talentos. Ahí, afortunadamente, el hemisferio derecho me vino más desarrollado que el izquierdo, dicen por ahí, pero siempre he encontrado el fuerte del arte. Bueno, soy cantante lírico, ¿verdad? Compositor, cantante, intérprete, y esto pues me ha favorecido para poder encontrarme y saber qué es lo que yo quiero. Luego, la pasión por el teatro ha formado mi carácter, ha formado mi personalidad y me ha propuesto pues algunas estrategias fáciles para poder hablar en público y ese self-confidence en uno. ¿Cuál es el consejo que yo le doy a las personas con respecto al arte? Pues quiero decirles que yo nunca me imaginé estar trabajando en la parte cultural. Siempre he tenido una vocación también en la parte académica, en la vocación diplomática, en la parte de relaciones internacionales, y comencé a trabajar desde hace 8 años en la promoción cultural. Desde que tenía 19 años, comencé a trabajar en la gestión cultural, y esto me ha permitido conocer personas que me han apoyado y que me han hecho saber la cultura, junto con la cultura, que también es una manera de vida y una manera de poder aportar a la sociedad. Volviendo al consejo, todos tenemos que hacer uso de nuestros talentos. A cada uno se le dio un don especial, y este siempre debe estar puesto, debe estar a la disposición de poder construir una cultura de paz a través del arte, de poder ser ejemplo. Todos tenemos el compromiso, a través de nuestro don, de fortalecer las debilidades de otras personas y ayudarles en ese empoderamiento a través de las artes. Eso es mi consejo. Gracias. Bueno, yo en lo que respecta a la educación internacional, entiendo que es una herramienta fundamental de cambio, la educación como tal y la educación internacional mucho más. Sobre todo porque la educación internacional nos permite precisamente ese propósito de la tolerancia, del entendimiento entre distintas culturas, entre distintas ópticas, nos hace comprender mejor el valor de la diversidad y su importancia. Pero hay sobre todo un elemento en estos tiempos que es fundamental con respecto a la educación y la educación internacional. Es la lucha contra la ignorancia y contra la mala fe y contra el desconocimiento, porque imagínense ustedes y piensen que los que hemos tenido el privilegio y la oportunidad y el honor de educarnos y además de formarnos profesionalmente y de intercambiar nuestro bagaje cultural, nos hace también ser más responsables en los tiempos que vivimos, porque nadie puede negar también que así como las redes sociales son un maravilloso instrumento de formación y educación, también lo es de todo lo contrario. Hay mucha perversidad, hay mucho mal manejo de la información, hay muchas noticias falsas, hay mucha mala fe en el entorno con respecto al conocimiento, y aquí la educación juega un papel trascendental, y nosotros todos en cada uno de nuestros países
tenemos esa gran responsabilidad de valorar el sentido que tiene la educación y con mayor razón, como en este caso, la educación internacional. Le dejo entonces a Kelsey Seguro la otra pregunta. ¿Cuál era la otra para los dos? Finalmente, la última pregunta. ¿Es posible desarrollar una estrategia conjunta sobre estos temas en tiempos de crisis? Una estrategia conjunta, pues nos referimos a la unión entre educación y cultura. ¿No es así, don Guillermo? Correcto. Bueno, meramente, pues, ¿cómo Sí, dice? correcto, así lo interpreto, correcto. Sí, así lo interpreto también. Y pues cultura es educación y educación es cultura, ¿no? Y nadie puede ser culto si no tiene educación y es viceversa. Pero quiero responder la pregunta con algo que, ¿quiénes son las personas cultas? ¿Son aquellas que leen más, que saben más? Pues no. Una verdadera persona culta es aquella persona que está consciente y tiene una empatía con su entorno, con las personas que están a su alrededor. Eso es una unión entre una cultura y una persona educada. Maravilloso. Me corresponde, ¿verdad, Rosemary? Ok. Adelante, don Guillermo. Gracias. Yo creo que es fundamental en responder esta pregunta de si es posible, ¿verdad? Por supuesto que es posible. De hecho, esto en lo que estamos aquí demuestra que lo que no creíamos posible hace unos cuantos meses y lo que ni siquiera logran nuestros gobiernos, nosotros lo podemos lograr a través de esta empatía cultural, ¿verdad? Porque aquí hay un gran nivel de empatía cultural. Hay una gran formación con respecto a la educación y eso nos demuestra, como muy bien lo decía Kelsey, que estoy totalmente de acuerdo con él, de que la educación y la cultura deben ir de la mano. La cultura porque nos hace mejor entender las características de cada pueblo y de su propio entorno. Nos hace más tolerantes, nos hace comprender mejor los puntos de vista del otro, del vecino, donde las fronteras no tienen sentido. Y en esto hago acopio de una frase muy hermosa de Amin Malouf, escritor libanés radicado en Francia, que suele decir que nuestras identidades, es decir, esto de que yo soy costarricense, nicaragüense, palestino, africano, qué sé yo, que las identidades se convierten en estos tiempos en identidades asesinas, porque lejos de unirnos, más bien usamos las identidades para separarnos. Y esto es lo que es insensato. Precisamente la identidad cultural es para acercarnos, es para unirnos, es sobre todo para recordar que la identidad más importante es la identidad humana, ¿verdad? Y yo creo que este ejercicio intergeneracional, porque yo no se me escapa el hecho de que Kelsey me dice don Guillermo, ¿sí? Este puente intergeneracional de gentes jóvenes y no tan jóvenes nos permite entender de que todos estamos exactamente en el mismo barco, ante las mismas condiciones, ante los mismos tiempos de crisis. Y eso me lleva entonces a lo segundo, algo que el senador Fulbright insistía mucho, y por supuesto, él ha sido inspiración, por lo menos para la Asociación Fulbright de Costa Rica y para sus dirigentes en estos años, cuando decía que el liderazgo creativo y la empatía cultural entre pueblos son condiciones inherentes para el progreso humano. Creo que es muy difícil no estar de acuerdo con eso. Ahora, para aterrizar, Rosemary, que es lo que vos, en todo caso, como moderadora nos pedís, ¿verdad? De alguna manera que saquemos el tren de aterrizaje, es para decir que nosotros todos aquí en Centroamérica y nuestras organizaciones también, sean de exbecarios o no sean de exbecarios, sean de orden público o sean de orden privado, o sean organizaciones de desarrollo, estamos en medio de una circunstancia verdaderamente difícil, en medio de una crisis muy compleja, pero que nos afecta a todos por igual, en lo sanitario, en lo económico y en lo social, sin decir que ya veníamos arrastrando nosotros todos problemas muy serios en esos tres órdenes, en el orden económico, en el orden político, en el orden social y por supuesto ahora agudizado con el tema
sanitario de la pandemia en Centroamérica, bueno, en el mundo, y que por supuesto nos afecta a nosotros sin ambajes y sin diferencias de ninguna especie. Y aquí no se trata de discutir cuántos muertos más, cuántos muertos menos, porque eso es realmente insulso y despreciable desde el punto de vista de la idea que procuramos nosotros con este ejercicio de tolerancia intercultural y de apoyo entre nuestras organizaciones. Entonces, nuestro propósito es que en condiciones de crisis nosotros nos comprometamos todos y todas, ¿verdad?, en aunar nuestros esfuerzos en el sector de educación, en el sector cultural, ¿verdad?, tratando de establecer una agenda de convergencia para trabajar sobre ella. Ahora, cuando digo de convergencia, digo, subrayo convergencia, porque convergencia es estar de acuerdo en aquellos temas en que podemos ponernos de acuerdo y dejar de lado totalmente aquellos temas que nos diferencian. Entonces, una agenda de convergencia es algo simple, es unirnos por aquello que nos une y no diferenciarnos por aquello que nos separa. Y por eso es muy simple, es muy sencillo. Es lo que estamos haciendo aquí, es este ejercicio que hemos hecho tan hermoso gracias a nuestros organizadores, gracias a la gente linda de todos los países de Centroamérica y Panamá que se han comprometido con este esfuerzo de las organizaciones de becarios. Hacerlo, entonces, ¿cómo se logra eso? Y no podemos hacerlo entre todos juntos tampoco, una agenda de convergencia, pero yo estoy seguro que KLCI me hace a mí a pensar en gente, en promotores culturales que tenemos nosotros en Costa Rica, que les encantaría conocerlo, comunicarse y desarrollar su propia estrategia conjunta y sus propios proyectos conjuntos, así con otros países. Nosotros tenemos iguales en nuestros propios países, en los campos en los que nosotros estamos involucrados. Tenemos que actuar con liderazgo, que este es el otro tema, para acercar esos esfuerzos, esos proyectos, esas iniciativas y seguir caminando, porque además el futuro lo necesita. Entonces, esa estrategia está orientada hacia una cooperación bilateral y multilateral desde ese punto de vista, sencillito. Yo creo que yo conozco gente aquí que le encantaría coordinar con Kelsey mañana mismo, ¿verdad? En algunas de las cosas que se ha dicho y así en los otros campos. Para finalizar, debo decir que nosotros los que estamos involucrados aquí no podemos ver esto como una expectativa, porque lo que estamos haciendo es real, ya no es una expectativa. Es decir, este Congreso ha hecho posible que nosotros, no porque estamos ahorita frente a ustedes, no, es que detrás de las cámaras, es que todos estos meses ha habido unos trabajos y unos esfuerzos entre todos nosotros increíbles. Esos están contabilizados también en este propósito como parte de este proceso y de este esfuerzo. Entonces, debemos entender que la educación finalmente y la cultura son herramientas fundamentales, vitales, para que nosotros podamos seguir avanzando en el progreso de nuestras naciones, que también hay que tener muy claro el sentido de la compasión y cómo logramos que sectores más vulnerables, y no dudo que el papel de la cultura es fundamental en esto, para alcanzar otros protagonistas de sectores vulnerables de la sociedad que necesitan de nuestro apoyo, que todo lo que necesitan es también una voz, a veces una mano, para poder empoderar sus propias iniciativas, porque creatividad sobra, porque voluntad sobra. Entonces, aquí es donde viene el ejercicio de liderazgo. Y con eso yo por lo menos quería terminar. Yo no sé si Kelsey con esto queda también. No, yo muy de acuerdo con usted. Más bien quiero escuchar, en lugar, quiero escuchar el público, queremos escuchar sus preguntas, queremos saber qué tienen. Creo que estamos el tiempo, ¿verdad, Rosemary? Para que podamos escuchar el público. Así que, Rosemary, creo que la palabra es toda tuya. Gracias. Sí, y de hecho sí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se plantea en la práctica los diferentes tipos de liderazgo? No sé si alguno quisiera abordar la respuesta a esta pregunta. Bueno, yo por lo menos voy a decirlo que cada quien en su entorno. Todos somos líderes en nuestro propio entorno. Es muy difícil también establecer como
como un manual. Liderómetro, no hay liderómetro. Kelsey es líder en su entorno cultural, en su medio. El ejercicio del liderazgo está en el propio entorno y cada quien conoce las condiciones para hacerlo. Aquí lo que estamos viendo es cómo establecemos los puentes, las interconexiones culturales para ese liderazgo, que es otro tema diferente. Nada más, yo no sé. No, perfecto. Es como tal como lo dijo usted, Guillermo. Como lo dijo usted, no hay alguien que nos diga pues cómo realmente ser líderes únicamente. Cada quien lo hace desde su nicho, desde su punto de vista, y cada quien lo hace a partir del compromiso social que tiene. Solamente. Lo único que quería señalar nada más es la responsabilidad intergeneracional, que es fundamental, porque el conocimiento transita de un lado a otro. Súper bien. Muy bien, tenemos una pregunta más que dice, ¿qué estrategias se han establecido para jóvenes de comunidades indígenas? Quizá pueden responder de acuerdo a la experiencia de sus propios países. Bien, las estrategias para el apoyo y el desarrollo de las comunidades indígenas o las minorías, hasta cierto punto no es una prioridad dentro de las agendas de los gobiernos o dentro de los presupuestos. Sin embargo, el liderazgo de los pueblos indígenas se ha basado meramente de los mismos indígenas hacia afuera. Esto, pues puedo decirles que ha traído un poco de consecuencias, ya que la lucha entre la obtención de tierras o la lucha entre el cuidado del entorno en donde se maneja, en donde están los indígenas, no ha sido mucho, no es tanto de aceptación. Sin embargo, el mensaje es que continúe este liderazgo dentro de las minorías, dentro de los indígenas, para el fomento de la cultura, el fomento hacia los pueblos meramente. Pero sí hay movimientos que se encargan exactamente de fortalecer a estos pueblos indígenas. Hablando en mi país, no quiero entrar en detalles políticos, porque este tema trae mucho aspecto político en mi país, pero trabajamos para la conservación de la cultura. En el caso de Costa Rica hay una situación muy complicada en este momento, es decir, el tema también de la invasión de las reservas indígenas es un tema en discusión en este momento. Es un tema complejo. Sin embargo, lo que sí se ha logrado en los últimos tiempos es comprender el respeto cultural a los pueblos indígenas, y eso sí ha establecido, digamos, una nueva forma de valorar y de interpretar la problemática. Y yo no me siento calificado para hablar específicamente sobre el caso de las juventudes indígenas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por sus enriquecedoras respuestas, por ampliar más, incluso en temas que de repente no han sido tocados antes, como la cultura empática. Definitivamente es un concepto que mucho de nuestra audiencia está muy sorprendido de escuchar y se relaciona mucho con él, así como también hablar de las minorías, ¿no? Que también necesitan ese liderazgo cultural. Así que agradecemos, agradecemos muchísimo su participación. Y su tiempo, así como también a la audiencia, agradecemos su participación y les deseamos mucha suerte a todos. Esperemos que estemos pendientes en los siguientes ponencias del Congreso. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Rosmary. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.